Hermanos, los invito a buscar Juan, capítulo 11, versículo 24. Juan 11, 24. Vamos a continuar con la serie de los 7 Yo Soy, con Juan. Toca Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 24. Si lo encontramos, voy a dar lectura. Juan 11, 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, en este caso, como dije, vamos a continuar con la serie de los 7 Yo Soy, y sería Yo soy la resurrección y la vida. Pero al ser un tema al menos tan amplio, quería hacerlo en dos enseñanzas, este Yo Soy. Y como primera enseñanza, hoy quería ver la doctrina y el desarrollo de la doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la teología o la doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento, incluso en la época intertestamentaria, ¿no? Y eso es como primera aclaración. Y segundo, la idea de empezar justamente de hablar de la resurrección y la vida, Jesús como resurrección y la vida, para que existan, o sea, necesariamente la resurrección y la vida tiene que existir lo contrario, ¿no? Que es la muerte. Lo opuesto a la resurrección y lo opuesto a la vida es la muerte, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por eso, hablar de la muerte. Vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos, como lo habitual. Mi primer punto va a ser el mal que nos limita. El segundo punto va a ser el origen de la esperanza. Y el tercer y último punto, el despertar de los que duermen. Entonces, lo primero que vamos a ver es algunas consideraciones sobre la muerte, ¿no? Y quisiera decir 3 cosas acerca de la muerte, que por ahí son un poco obvias, pero es necesario aclarar. En primer lugar, la muerte es la paga del pecado. Lo dice, ¿no? en Génesis 2:16, que mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque desde el día que de él comieres ciertamente morirás. Y de hecho eso pasó. Y por eso Romanos, el capítulo 6, el famoso versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, el primer punto es la paga del pecado es la muerte. Es una obviedad. Y quisiera resaltar 2 cosas acá que pueden ser obvias, que es la muerte no existía antes del pecado. Tengamos en cuenta, la muerte no existía antes del pecado. Por lo tanto, la muerte no es natural en el hombre. No es parte natural en el hombre, es consecuencia del pecado. Tengamos en cuenta eso, el hombre no fue hecho para morir. Entonces, primero la muerte es la paga del pecado. La segunda cosa que quería decir que la muerte es una maldición. El hombre fue maldito, y dice, como dice Romanos, el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte, y por él la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una maldición que hemos heredado todos. Y por último, y esto es importante, es que la muerte es un enemigo. Es muy común, y estuve analizando esta semana varios himnos, inclusive en la himnología se llega a ver a la muerte como
una especie de amigo que nos lleva hacia Dios, una especie de puente, o inclusive hay en himnos que se hace una invocación a la muerte, como dulce muerte ven a buscarme. Cuando en el lenguaje de las escrituras, la muerte es un enemigo de Dios y es un enemigo del cristiano. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:10 dice, ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que ha destruido la muerte y ha traído a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, es algo que debe ser, y empezó su destrucción con la obra de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 26 dice, el último enemigo al ser destruido es la muerte, es un enemigo. De ninguna forma se puede ver, según las escrituras, a la muerte como algo bueno. Es algo malo, es una maldición, es un enemigo, es la paga del pecado. La muerte no es buena bajo ningún punto de vista en las escrituras, y eso lo entendían los judíos, y eso lo entendía Adán. Y en la mente de los judíos del Antiguo Testamento, justamente por eso, la vida tenía un propósito. El propósito del hombre no era morir, el fin del hombre no era morir, sino que vivir. Vivir para cumplir, como decíamos, el mandato cultural de cultivar la tierra, de multiplicarse y ser fructífero, ¿no? Como lo dice el mandato cultural en Génesis 1:28, Dios mandó, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla. Ese es el propósito del hombre. El propósito y el fin del hombre no es morir, sino evitar la muerte. La muerte es justamente lo que trunca, la muerte es lo que corta, lo que imposibilita, lo que limita el mandato del hombre y el propósito del hombre, que es vivir en la tierra y hacer que la tierra sea glorificado Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía esa esperanza, primero de cumplir el mandato cultural, y luego más adelante tenía la esperanza, como Dios mismo amplió este mandato cultural con el pacto con Adán, tenía la esperanza justamente de cumplir el mandato o el pacto que Dios hizo con Abraham, que era ser una nación en la tierra, una nación que representa a Dios, una nación que se multiplica, y como lo dice en Génesis, por ejemplo, 12:2, cuando Dios habla y da hace el pacto con Abraham, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. O en Génesis 17:6 dice que multiplicaré en gran manera y haré de ti una nación grande y saldrán reyes de tus lomos y a tu descendencia después de ti en la tierra que moras. Entonces el propósito, el fin de Israel eran estos dos, o sea, cumplir el mandato cultural y sobre todo cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. Y la muerte era un enemigo que impedía justamente esto. Esta era la visión de los judíos. Ellos cuanto más tiempo vivían, era una bendición porque estaban cumpliendo con el mandato de Dios. Cuando más tiempo podían y cuando más hijos podían tener, cuando más podían fructificarse y cuando más podían hacer avanzar la gloria de Dios, esa era una bendición. Y ese era su mandato y estaban cumpliendo. Y la muerte era vista como el enemigo que limita este mandato de Dios. Entonces ese era el primer punto que estaba en la mente de ellos. La muerte es un límite. La muerte es mala, es un mal. Y antes de entrar a ver los versículos, antes de entrar a ver los versículos y cuál era la idea que se tenía de la muerte, hay que
vamos a entrar en mi segundo punto, que es el origen de la esperanza. Y antes de esto quiero aclarar qué es resurrección y dar una definición de resurrección. Dice, una resurrección es cuando una persona que está biológicamente viva, luego es declarada sin lugar a dudas como muerta, y luego, por lo general por alguna intervención divina, regresa a la vida, manteniendo todas o casi todas sus condiciones y características y facultades físicas y cognitivas del mismo hombre que fue antes de morir. Es decir, evidentemente tiene que estar vivo, evidentemente tiene que estar muerto y tiene que resucitar, evidentemente volver a la vida y mantener la misma condición o casi todas las mismas características del hombre que era anteriormente. O sea, esto tiene que demostrarse. Por ejemplo, voy a enumerar qué no es una resurrección. Por ejemplo, una resurrección no es una reanimación o una resucitación. Eso no es una resurrección. Es decir, alguien se descompone y queda sin signos vitales, queda sin respirar, y no le late el corazón, entonces se hace RCP y es reanimado, ¿no? Eso no es una resurrección bíblica. Eso es una resucitación o una reanimación, ¿no? Una resurrección es, evidentemente está muerto y no va a volver a la vida de una forma que no sea milagrosa, por intervención milagrosa, ¿no? Por eso en las resurrecciones se comprobaba, o sea, en las resurrecciones que aparecen en la Biblia, evidentemente está muerto, pasó un tiempo considerable para decir, no es que está desmayado, está muerto. Una muerte, la resurrección no es vida en un estado incorpóreo. Muchos, por ejemplo, interpretaron que resurrección es cuando yo me muero y voy al cielo o a un lugar de paraíso, o como quieras llamarse, a un lugar de descanso. Entonces, de alguna forma, eso puede ser interpretado como resurrección. Esa no es la idea en la Biblia de resurrección. Resurrección es volver al mismo cuerpo que tenía antes. No estar sin cuerpo. Tercero, no es una teofanía, cristofanía o cuerpos ilusorios. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el docetismo, que era una doctrina hereje del siglo I, creía que Jesús murió, sí, es verdad, murió, tenía un cuerpo, murió, y de alguna forma regresó, pero no regresó en un cuerpo físico porque la materia se arrumara. Jesús que se le apareció a los discípulos, Jesús que se levantó de la tumba, no tenía las características del mismo cuerpo que el Jesús que estuvo antes de morir. Simplemente era como, no me acuerdo la palabra, una proyección, así como hoy en día hacen esos recitales con proyección, un holograma. Era un holograma, una especie de holograma Jesús. No es que tenía un cuerpo real. Ahora, eso no es la idea de la resurrección. De nuevo, tenía que tener las mismas características físicas del cuerpo antes de morir. No es una reencarnación o una transmigración del alma. No es que, por ejemplo, yo muero y mi alma va y se mete en un nene que está por nacer, en un bebé que está por nacer. Y en alguna forma he vuelto a la vida, ¿no? No es eso tampoco. Y la resurrección no es el nuevo nacimiento. Muchos, inclusive en el siglo II, siglo III, se llegó a interpretar que la resurrección en realidad era el nuevo nacimiento del creyente o la conversión del creyente que se manifiesta justamente en el bautismo de agua. O sea, alguien que se bautiza muere y es resucitado. Y en sí no existe la resurrección del cuerpo, sino que es simbólica. El bautismo en agua es la resurrección. No va a existir una resurrección física. Decían algunos herejes, si se quiere, de la
iglesia del siglo II. Entonces, esas cosas no son una resurrección. Y antes de seguir avanzando, también quisiera hacer otra aclaración, es que la revelación en la mayoría de las doctrinas, y no en todas, es algo progresivo, que quizás no hay muchas evidencias al principio y luego de a poco Dios va revelando y va trayendo más luz, acercándose sobre todo al Mesías, que es la luz, ¿no? De quien están centradas todas las doctrinas. De a poco, la doctrina de la resurrección fue tomando más forma. Al principio no había mucha luz, al principio no era un tema que se tocaba entre los judíos. ¿Qué pasaba? O sea, la pregunta de qué pasa cuando me muero, así como había, por ejemplo, entre los egipcios, ellos creían que había vida después de la muerte, o los griegos, ¿qué pasa después que me muero? Esa no era una pregunta para los judíos. Ellos no se hacían esa pregunta, porque era impropia. Porque ellos no esperaban morir, esperaban vivir. Entonces, ahora sí vamos a entrar en algunos versículos de ver cómo veían ellos la muerte, ¿no? O la resurrección. Desde Génesis hasta los profetas, por ejemplo, no había mucha idea de la resurrección. Más bien se creía que la muerte lo que hacía era a veces como una especie de aniquilacionismo, como que después de vivir, después de la vida, casi como que no había vida. Pero en otras ocasiones se decía o se pensaba de que sí podría haber vida después de la muerte en una especie de estado o lugar. Es difícil a veces interpretar si hablaban de un estado o de un lugar al que llamaban Seol. Este estado o lugar Seol era quizás donde había poca o nula actividad del ser humano, y por eso se trataba de evitar. El propósito y el fin del hombre es la actividad para llevar a cabo el mandato cultural. Entonces, en un lugar donde no había actividad, donde se cesaba la cultura, donde se cesaba y no se podía alabar a Dios, era justamente la idea de maldición, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos. Job, capítulo 8, versículo 10, dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube que se desvanece, así se va. Así es el que desciende al Seol, no subirá. O sea, había una idea inclusive de decir que no se volvía de la muerte. Parece negarse la resurrección. No volverá más a su casa, ni a su lugar, ni en su lugar se le conocerá más. Job, el mismo libro de Job, ¿por qué empiezo por Job? Porque Job es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces vamos a ver desde el libro más antiguo cuál es la idea de la muerte y de la resurrección hasta los profetas, que son los últimos en escribirse. Job capítulo 14, versículo 7 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Cómo las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca? Así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta que apaciguares tu ira, que me pusieses plazo y
y de mí te escondieras. Si el hombre muriere, ¿acaso éste volverá a vivir? La idea es básicamente que el hombre que muere no puede volver a vivir. Luego seguimos con Salmos, que esto es alrededor del año 1000. El Salmo 6, versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Justamente diciendo, el propósito del hombre es alabar a Dios, es cumplir el plan de Dios, es hacer avanzar la gloria de Dios y multiplicarse, pero en el Seol justamente es la negación de todo eso. No se puede alabar a Dios. O sea, en la muerte. Salmo 39 dice: ¿qué provecho hay en la muerte? Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará acaso el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Salmo 115, versículo 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esto miren lo que dice, hermano. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra es de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Nuevamente, la tierra es para los hombres. La muerte es lo que impide el alabar a Dios. Salmo 88, versículo 10 dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el lavador? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Este es un recurso retórico para decir, básicamente no, a todas las preguntas. Continuamos en Eclesiastés. ¿Cuál es la idea de la muerte en Eclesiastés? Eclesiastés 9:5. Porque de cierto moriremos, y somos como aguas derramadas en la tierra, que no pueden volver a recoger. En Samuel avanzamos un par de años más, en realidad un par de años menos. En Samuel capítulo 14, versículo 14 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. No tendrán ya recompensa alguna y quedarán completamente en el olvido. Hace tiempo perecieron sus amores, sus odios y sus ambiciones, y ya nunca tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Todo lo que encuentres a tu mano por hacer, hazlo con empeño. Porque no hay obra, ni razón, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol, a donde vas. Igual me parece que puse mala cita. No es Samuel. Es Eclesiastés. Y entonces, básicamente, en todas estas textos, en la poesía judía, en la poesía hebrea, parece que no hay actividad en la muerte, que la muerte obviamente es algo que impide al hombre alabar a Dios. Pero luego, más adelante, hay posibles alusiones a la resurrección, posibles alusiones a la vida después de la muerte. Inclusive, vamos a analizar un texto de Job, y luego algunos salmos que parecen hablar de la resurrección. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Job 19, 25 al 27, este es uno de los textos más famosos para hablar de la resurrección, ¿no? O que posiblemente hablen de la resurrección. El texto dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta es la versión de Reina Valera, ¿no? De 1960. Hay tres posibles interpretaciones para este texto.
Primero es que está hablando evidentemente de la resurrección de los muertos. La segunda es que en realidad está hablando de la vindicación de su reputación, ¿no? Y la tercera, muy similar a la segunda, que está hablando de su restauración y de su sanidad. Personalmente creo que en el contexto no está hablando de la resurrección de los muertos, sino que está hablando de lo más posible de su vindicación, de la reputación que él tenía socialmente, y posiblemente también de su sanidad, pero al menos yo veo en el contexto que está hablando de su vindicación ante la sociedad, ¿no? Y ante sus acusaciones. Por ejemplo, voy a leer en otra versión el texto, en la versión de la Biblia Senjo, es una Biblia católica. Voy a leer Job desde el capítulo 19, versículo 6. Dice así: es Dios quien me oprime y me ha envuelto en su red. Si grito, socorro, nadie me responde. Si pido auxilio, no hay justicia. De mi gloria me ha despojado, me ha quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por doquier y fenezco. Arranca como un árbol mi esperanza. Enciende contra mí su cólera y me considera adversario suyo. Mis hermanos se alejan de mí, mis conocidos procuran evitarme. Han desaparecido mis vecinos y mis allegados. Me han olvidado los huéspedes de mi casa. Mis criados me toman por extraño. Forastero soy ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no me responde cuando le suplico con mis labios. Mi aliento repugna a mi mujer. Fétido resulto a mis parientes. Hasta los niños me desprecian y se burlan de mí cuando intento yo levantarme. Todos mis íntimos me aborrecen. Los que yo amaba se han vuelto en contra de mí. Bajo la piel se me pudre la carne. Y he roído mis huesos con mis dientes. Piedad le pido a vosotros, mis amigos. ¿Por qué me han herido? Porque me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís ustedes también como Dios? Sin hartaros de mi carne. Y ahí viene el versículo. Yo sé que mi defensor es el que vive, y él se alzará el último sobre el polvo. Y aún con mi piel esta así de destruida, yo mismo veré a Dios y seré quien lo vea. Mis ojos lo volverán a ver y ya no lo veré más como un enemigo. La idea es que, al menos entiendo que en su contexto es que está hablando de su vindicación y que la ira de Dios pasaría en algún momento y lo restauraría. Restauraría su reputación. Otro texto que se puede tratar o puede hacer una alusión de la resurrección son algunos salmos, ¿no? Como el Salmo 16 o el Salmo 22, el famoso Salmo 22, o el Salmo 110, el más citado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, antes quisiera aclarar que para estos salmos, los apóstoles utilizaban, no solo los apóstoles, era muy típico utilizar un tipo de interpretación que se llama interpretación midrásica polisémica. La idea de esta interpretación es que se interpretaba de forma tipológica, de forma analógica, es decir, un texto o una cosa o un autor estaba diciendo algo y quizás ignoraba que detrás de lo que estaba diciendo había un sentido más profundo. Un ejemplo es Juan, un par de textos más adelante del que leímos. Juan, cuando habla sobre Caifás,
que Caifás, hablando sobre Jesús y haciendo un complot para la muerte de Jesús, dijo, es necesario que uno muera y que no todos mueran. Y él estaba hablando justamente de que en lugar de ser destruida toda la nación por la revuelta que se estaba armando y que Jesús estaba hablando mucha revuelta y que los romanos se iban a tomar reprimendas de eso, es necesario que muera Jesús. Sin embargo, Juan dice que esto era una profecía, tenía un sentido más profundo, del que Caifás inclusive ignoraba, que él estaba profetizando de que Jesús era el Mesías, que iba a morir por todos. Cuando Caifás en realidad originalmente no estaba diciendo eso, no era la intención original de Caifás. Pero sin embargo, como era sumo sacerdote, dice Juan, como era sumo sacerdote, él estaba profetizando y era utilizado por Dios para profetizar. Bueno, este es el sentido de estos salmos y es así como se interpretaba. Por ejemplo, en estos salmos, el Salmo 22 tiene un sentido original, el Salmo 110 tiene un sentido original en su contexto original, del cual David está hablando, pero a la vez está hablando del Mesías sin saberlo. A la vez está hablando de la resurrección del Mesías sin saberlo. Veamos, por ejemplo, el Salmo 16. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo es citado 2 veces en el Nuevo Testamento, una en el discurso de Pedro y la otra no recuerdo, para hablar de la resurrección de Cristo, para aplicar la resurrección de Cristo. Entonces, en realidad, el salmista estaba hablando de que Dios lo iba a librar, en el sentido de que iba a preservar su vida, pero a la vez el Espíritu Santo utilizó este texto para hablar de una profecía de Cristo, ¿no? Lo mismo con el Salmo 22 o con el Salmo 110. Tenía un sentido original y luego un sentido más profundo y profético. Entonces estos salmos, a pesar de que son aplicados a la resurrección, no es que estén hablando directamente de la resurrección. No están hablando directamente de la resurrección. Y vamos a pasar a cuál es la idea de la resurrección de los profetas, y aquí se aclara mucho más el panorama con los profetas en cuanto a la doctrina de la resurrección. El profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 12, dice así, Oseas capítulo 13, versículo 12, dice, atada esta maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer que da a luz le vendrá. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será encontrada, escondida de mi vista. Aquí debo mencionar algunas cosas, ¿no? No está hablando directamente de resurrección, sino que es una forma figurada de hablar de Efraín, es decir, Israel, el pueblo de Dios, de su pecado, y cómo va a pagar por su pecado justamente con el exilio. Cómo Dios va a hacer que pague por su pecado de Efraín, pero sin embargo, de alguna forma Dios lo va a resucitar, volviéndolo del exilio a la restauración. Esto mismo sucede con otros textos, como Ezequiel, el capítulo 37, versículo 7, nuevamente lo mismo. Se habla de forma figurada de la muerte y de la resurrección. Por ejemplo, el famoso pasaje del Valle de los Huesos, si conocen, de los huesos secos, cuando profetiza y se levantan los huesos y hay una imagen visible, una imagen vívida de una resurrección, ¿no?
una imagen vívida de resurrección. Pero en realidad esta resurrección es una forma analógica de hablar de la restauración de Israel nuevamente, luego del exilio. Uno de los pasajes más claros es Isaías 53 también. Cuando se habla sobre el siervo sufriente, lo recuerdan en Isaías 53, el siervo sufriente que justamente, nuevamente, la cristiandad aplica al Mesías, la idea del siervo sufriente, que es una profecía hacia Jesús, pero en su contexto original está hablando de Israel. Israel es el siervo sufriente que iba a ser llevado al cautiverio y que luego del cautiverio, a 70 años después, iba a volver a la tierra prometida, iba a ser restaurado. Esta es la idea original de Isaías 53. Y a su vez habla claramente de la resurrección, del sacrificio de Cristo, del Mesías, ¿no? Y mi último punto es el despertar de los que duermen. Y el texto más claro sobre el cual se sustenta la doctrina de la resurrección es Daniel. Y quisiera que me acompañen a leer Daniel capítulo 12, versículo 2. El texto más claro sobre el cual se sustenta desde aquí en adelante la doctrina de la resurrección de los muertos es este texto. Donde, bueno, lo leemos primero. Daniel capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice así, Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el texto más claro que habla literalmente de una resurrección. No es utilizada acá como una forma figurada de la resurrección. No hay dudas de que está hablando, como en el caso de los salmos, o en el caso de los profetas, que está hablando de cierta restauración del exilio babilónico. No, en este caso está hablando literalmente de la resurrección. Es el caso más claro que habla de una profecía de la resurrección. ¿Y cómo es el contexto? El contexto es este. Daniel está profetizando que el pueblo de Israel luego de que vuelva y sea restaurado a la tierra prometida, iba a venir un rey malvado, que en este caso sabemos que era Antíoco IV. Iba a venir un rey malvado y los iba a oprimir, iba a poner la abominación desoladora, es decir, iba a entrar y profanar el templo. Y esto sucedió alrededor del año 200 antes de Cristo. Y luego de eso iba a haber sufrimiento por parte del pueblo escogido de Dios, y esto sucedió con la guerra macabea, con la opresión que hubo de parte de los sirios y de Antíoco IV. Y luego iba a venir el Mesías, dice Daniel, el capítulo 9, el Mesías rey iba a morir, y luego de eso se habla de esta resurrección de los muertos, luego de la venida del Mesías rey. Entonces es una profecía que se cumplió literalmente al pie de la letra, y justamente es una profecía que busca ser literal. No está hablando de forma figurada en ningún momento. Se cumplió literalmente la persecución de Antíoco, se cumplió literalmente la guerra y la opresión contra los macabeos y contra el pueblo judío. Vino el Mesías rey, y por lo tanto la resurrección también debe ser literal. O sea que todo lo anterior tuvo su cumplimiento literal y específico y puntual. Y así lo entendieron. Y así lo entendieron los judíos, que la resurrección era un hecho profético futuro, porque ellos vieron que se cumplió todo lo anterior. Y justamente cuanto más se desarrolla la doctrina de la
Y la resurrección es justamente en el periodo intertestamentario, en el periodo de los dos testamentos. Es cuando se arraiga en la conciencia colectiva de Israel la idea de resurrección, donde se evidencia en los escritos que hacían, en las oraciones que hacían, estaban alrededor de la resurrección. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes vino y los sirios y mataban a ellos, los torturaban, y justamente ellos tenían esta esperanza, que a pesar de que eran torturados, que eran muertos, que padres tenían hijos que habían muerto, que estaban siendo masacrados por causa de la fe, entonces ellos entendían que esto es lo que se cumplió. Ellos decían, esto es lo que profetizó Daniel que nos iba a pasar. Este es el rey que iba a venir, iba a poner la abominación desoladora, y entonces nuestra esperanza ahora es que volveremos. Como somos los justos y somos el siervo sufriente, volveremos a la vida. Y es ahí donde se arraiga cada vez más y se desarrolla la doctrina de la resurrección de los muertos. Y quisiera leer algunos escritos, para terminar, algunos escritos del periodo intertestamentario, que por lo general se les llama libros apócrifos, ¿no? El libro de Enoc, capítulo 108, versículo 11, dice: así pues, voy ahora a convocar a los espíritus si han nacido de la luz, y a cambiar a quienes han nacido en las tinieblas. Sacaré a la luz brillante a quienes han amado mi santo nombre. Esto es una promesa, Dios está hablando. Y les sentaré a uno sobre un trono de honor, y resplandecerán por los siglos como la luz inmutable. Los justos resplandecerán. Nuevamente la idea de Daniel, y continuamente en los libros apócrifos escritos en el periodo intertestamentario encontramos la idea de Daniel, que los justos volverán a la vida y que habrá un juicio, y unos despertarán para ser condenados y otros despertarán para la luz. En el libro de Macabeos, el capítulo 7, primera Macabeos, dice el versículo 9, y el contexto es este. El contexto es que los soldados sirios estaban obligando a las familias, los soldados de Antíoco estaban obligando a las familias a negar el nombre de Dios y comer cerdo, dentro de otras cosas. Y este texto habla específicamente de una familia que tenía su madre y sus 7 hijos, estaban viviendo, y llegaron los soldados y empezaron a torturarlos para que nieguen el nombre de Dios. Y ellos obviamente no lo hicieron, y empezaron a matar a uno por uno de los hijos en presencia de su madre. Empezaron desde el mayor a torturar y matar, y hasta el menor, para que nieguen el nombre de Dios acepten básicamente el culto a Júpiter o a Zeus. Y este texto habla sobre qué le decían a sus asesinos la madre y los hijos, ¿no? Por ejemplo, arranca con qué le estaba diciendo, si no me equivoco, el hermano mayor le dice esto a alguien al que le iba a matar. Dice: tú eres un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una nueva vida eterna, a nosotros que moriremos por sus leyes. Enseguida torturaron, dice, sigue Macabeos, enseguida torturaron al tercero de los hijos, y este cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente la lengua, porque le sacaban la lengua, extendió sin miedo sus manos y dijo valientemente: de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espero poder recobrarlos un día. Hasta el rey y los que estaban con él se quedaron
eh, se quedaron impresionados con el ánimo de este joven y que de tal modo despreciaba sus tormentos. Muerto este, también vinieron al cuarto y fue sometido a la tortura. Y cuando estaba a punto de morir, él dijo: acepto morir en manos de los hombres, esperando la promesa hecha por Dios de que Él un día nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección para la vida, sino que para la muerte. Entonces, esta era la esperanza creciente en el periodo intertestamentario, es decir, 200 años, entre que terminó, 400 años, entre que terminó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y así llegó al Nuevo Testamento la doctrina de la resurrección muy asentada, a pesar que en el Antiguo Testamento hay bastante poca evidencia de resurrección, salvo este texto de Daniel, pero fue la esperanza ante el martirio y ante la muerte del pueblo judío. Y para terminar, pensaba quizás en algunas implicaciones o aplicaciones. La semana que viene vamos a ver específicamente la resurrección de Lázaro, pero pensaba algunas cosas de lo que vimos, algunas implicaciones, que el valor de la vida que tiene las Escrituras, y que el propósito del hombre no es morir ni tener una esperanza, y cómo esto se fue devaluando en la cristiandad actual, donde la cristiandad actual es un poco suicida, un poco kamikaze, esperando la muerte, y no valorando la vida y viendo que el propósito de Dios es para la tierra y para avanzar su reino y darle gloria a Dios ahora. El propósito del hombre no es glorificar a Dios de forma incorpórea en un cielo eternamente, sino que es darle gloria ahora y avanzar su reino ahora y cumplir la gran comisión ahora y cumplir el mandato cultural ahora. En segundo lugar, pensaba cómo la revelación es progresiva y cómo Dios va trayendo más luz, y justamente esto pensaba cómo lo aplicamos a nuestra vida, es decir, también en nosotros se cumple, nosotros progresivamente podemos avanzar, y si miramos años atrás nuestra vida, es decir, bueno, Dios me fue guiando, fui aprendiendo más de Él, y así como las Escrituras, el conocimiento que Dios revelaba en las Escrituras, también Dios me revela cada día más y voy creciendo. O lo podemos poner en forma de pregunta: cada día la revelación de Dios, el conocimiento de Dios y la aplicación de lo que recibo es eficaz en mi vida. Y como último, repetir nuestra esperanza en medio del sufrimiento es que vamos a resucitar y que la muerte es un accidente. Esa es nuestra esperanza y nuestro gozo. Entonces, quizás como iglesia deberíamos valorar un poco más esta doctrina y de alguna forma alentar que esté más en nuestra literatura, que esté más en nuestra conversación, que esté más en nuestras canciones, la doctrina de la resurrección, que fue el pilar de la iglesia primitiva. Sin doctrina de la resurrección, la iglesia no existía, y Pablo lo dijo. Si no hay resurrección, entonces lo que hacemos es algo vano, que no tiene sentido. Sin embargo, es una doctrina bastante devaluada. Pero es nuestra esperanza, que un día deberemos. Nuestra esperanza no es habitar en un lugar incorpóreo eternamente, sino que así como estamos en la tierra, glorificar a Dios y avanzar su reino para la gloria de su nombre.